La transducción sensorial ocurre cuando un estímulo es detectado por un receptor que genera un potencial graduado en una neurona sensorial. Si es lo suficientemente fuerte, el potencial graduado hace que la neurona sensorial produzca un potencial de acción que se retransmite al sistema nervioso central, donde se integra con otra información sensorial e incluso a veces con funciones cognitivas superiores para convertirse en una percepción consciente de ese estímulo. Esta integración central permite entonces conducir a una respuesta motora. En los organismos multicelulares, los receptores sensoriales especializados son responsables de la transducción sensorial. Esos receptores se encuentran en diferentes partes del cuerpo, como la piel, los ojos, los oídos, la lengua y la nariz, y están adaptados para detectar estímulos específicos. El proceso de transducción sensorial varía dependiendo del tipo de receptor y de estímulo que se está detectando. En el ojo humano, por ejemplo, los fotorreceptores en la retina, llamados conos y bastones, son responsables de la transducción sensorial de la luz. Cuando ésta incide en la retina, los pigmentos presentes en los fotorreceptores se activan, generando una señal eléctrica que se transmite en el cerebro a través del nervio óptico. Es importante mencionar que los receptores sensoriales pueden ser simplemente terminaciones nerviosas o, con más frecuencia, células especiales que suelen agruparse para construir órganos sensoriales u órganos de los sentidos. Los receptores sensoriales se pueden clasificar según el tipo de estímulo que son capaces de recibir. De este modo podemos distinguirlos así. Fotorreceptores detectan estímulos luminosos y se localizan en los ojos. Mecanorreceptores se estimulan por cambios mecánicos como presiones, contactos u ondas sonoras. Aquí se encuentran los receptores de la piel, de los músculos y las articulaciones, y los receptores auditivos. Los quimiorreceptores captan información de los cambios químicos. Los receptores del gusto y del olfato pertenecen a este grupo. Termorreceptores detectan cambios de temperatura, se incluyen entre ellos algunos receptores de la piel. Es así como la transducción sensorial es la base de la percepción que nos permite interpretar el mundo que nos rodea y asimismo relacionarnos y adaptarnos mejor al entorno. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, formada principalmente por sustancia gris. Esta estructura es importante para el procesamiento de información sensorial y motora, además de ser esencial para las funciones cognitivas superiores, como el pensamiento, la memoria, la toma de decisiones y el lenguaje. La corteza cerebral se divide en diferentes lóbulos, que son el lóbulo frontal, parietal, occipital y el lóbulo temporal, donde cada uno cumple una función específica. El lóbulo frontal es la porción más grande de la corteza cerebral y se localiza en la parte delantera del cerebro. Se encarga de funciones cognitivas superiores como el razonamiento, la planificación, la toma de decisiones y la regulación de los movimientos voluntarios. En esta área también se encuentra la corteza motora primaria, responsable de controlar los movimientos corporales, así como el área de Broca, que juega un papel esencial en la producción del lenguaje. En el lóbulo parietal vamos a encontrar que está situado en la parte superior y central del cerebro. Su función principal es procesar la información sensorial que recibimos del entorno, como el tacto, la temperatura, el dolor, y tiene también un papel fundamental en la percepción del espacio y la coordinación de los movimientos. El lóbulo occipital está situado en la parte posterior del cerebro y es el principal centro de procesamiento visual. En él se encuentra la corteza visual primaria, que recibe y procesa toda la información visual que proviene de los ojos. El lóbulo temporal se halla entre los lados del cerebro, cerca de las sienes. Es vital para el procesamiento de la información auditiva y el lenguaje. En esta región se encuentra el área de Wernicke, que es la clave para la comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito, y además está involucrado en los procesos de memoria y emociones. Los lóbulos tienen áreas
que es el área primaria y el área secundaria. El área primaria son las primeras en recibir la información sensorial directa del entorno o en enviar señales motoras hacia los músculos. Estas áreas se encargan de la recepción de estímulos, como el tacto o el sonido, o la ejecución de movimientos voluntarios. Las áreas secundarias tienen la función de procesar, interpretar y refinar esa información, además de planificar movimientos más complejos que no pueden ser gestionados únicamente por las áreas primarias. El proceso cerebral abarca las funciones del cerebro para interpretar, integrar y responder a estímulos, incluyendo la percepción, pensamiento, toma de decisiones, memoria, aprendizaje, coordinación motora y emociones. Dentro de las funciones y procesos cerebrales encontramos la percepción y procesamiento cerebral. El cerebro recibe esta información de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, a través de los nervios sensoriales. Esta información se procesa en diferentes áreas del cerebro, como la corteza sensorial primaria, para generar una representación consciente del entorno. También está el control motor. El cerebro coordina y envía señales a los músculos a través de las áreas como la corteza motora primaria, lo que permite la ejecución de movimientos voluntarios. Además, el cerebelo y los ganglios basales ayudan en la coordinación y la regulación del movimiento. Otra función es la cognición y pensamiento. Procesos como la resolución de problemas, el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones ocurren cuando principalmente el lóbulo frontal, aquí en el cerebro, combina información sensorial y experiencias previas para generar pensamiento y soluciones. Otra función es la memoria y el aprendizaje. La memoria es fundamental en el proceso cerebral y se divide en diferentes tipos, como la memoria a corto plazo, a largo plazo, implícita, es decir, no consciente, y explícita consciente. Estructuras como el hipocampo son esenciales para la consolidación de la memoria. También están las emociones. El cerebro también regula las respuestas emocionales a través de estructuras como el sistema límbico, que incluye la amígdala, el hipocampo y otras áreas. Estas emociones influyen en nuestras decisiones, comportamientos y bienestar general. Otra función es la homeostasis y funciones autónomas. El cerebro regula funciones autónomas como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la digestión a través del sistema nervioso autónomo. Estas funciones son cruciales para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Otra función es la interacción y comunicación. La información se comunica dentro del cerebro a través de impulsos eléctricos entre las neuronas. La sinapsis permite que las señales se transmitan de célula nerviosa a otra, lo que facilita la transmisión de pensamiento, emoción, recuerdos y respuestas motoras. También está la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas experiencias, aprender nuevas habilidades y recuperarse de lesiones. Este proceso permite que el cerebro reorganice sus conexiones neuronales en respuesta a cambios en el entorno o a daños cerebrales. El procesamiento subcortical ocurre en estructuras cerebrales situadas debajo de la corteza. Se encarga del análisis e integración rápida y automática de la información. Un ejemplo de esto es reaccionar ante un ruido fuerte sin pensarlo. A diferencia del procesamiento cortical, que es más consciente y complejo, el subcortical ocurre de manera rápida y automática. Principales estructuras del procesamiento subcortical. Una de ellas es el tálamo. Es la estación de relevo sensorial. Recibe información de los sentidos y la dirige a la corteza. Funciona como un centro de control. Ejemplo: cuando vemos un objeto, la información pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza visual. Otra de las estructuras son los ganglios basales, el control del movimiento. Intervienen en la planificación y ejecución de movimientos voluntarios.
regulan hábitos motores automáticos. Un ejemplo de esto son aquellos movimientos que realizamos al caminar y sin pensar en cada paso. Continuando tenemos el sistema límbico, que es una estructura clave en el cerebro encargada de regular las emociones y la memoria. El sistema límbico está compuesto por varias regiones, entre ellas la amígdala y el hipocampo. La amígdala es la encargada de procesar las emociones, especialmente el miedo y la agresión. Por otro lado, el hipocampo está relacionado con la memoria y el aprendizaje. Un ejemplo de lo anterior es cuando recordamos una experiencia emocionalmente intensa. La amígdala y el hipocampo han trabajado juntos para poder almacenar esta experiencia. El cerebelo es el encargado de la coordinación del movimiento, el equilibrio y la precisión de los movimientos musculares. Aunque no inicia como tal el movimiento, ya que esa función recae en la corteza motora del cerebro, el cerebelo se encarga de ajustarlo y afinarlo para que sea fluido y preciso. También participa en el aprendizaje motor, ayudando a mejorar los movimientos con la práctica, como por ejemplo andar en bicicleta o tocar un instrumento musical. El tronco encefálico es fundamental para las funciones vitales y los reflejos. Controla procesos automáticos como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la digestión. También regula reflejos esenciales como la deglución, el parpadeo y la tos. Además, sirve como conexión entre el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, transmitiendo información sensorial y motora. Un ejemplo es cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue respirando sin que tengamos que pensar. Para concluir, como hemos visto, el procesamiento subcortical nos permite reaccionar rápidamente y realizar muchas funciones sin pensar en ellas. Gracias a estas estructuras podemos movernos, sentir emociones y mantener funciones vitales de manera automática. Es un sistema esencial para nuestra vida cotidiana y para la eficiencia del cerebro. En las agnosias visuales se presenta una dificultad para reconocer estímulos visuales y pueden ser para objetos, simultagnosia, prosopagnosia, cromática, para el movimiento o alexia agnósica. En las agnosias espaciales se implica la pérdida de la capacidad para reconocer y utilizar la información de naturaleza espacial y puede darse como trastornos en la exploración, en la percepción, en la manipulación y en la orientación y memoria espacial. Las agnosias auditivas consisten en la dificultad para dar significado a los estímulos sonoros y se pueden presentar como amusia, agnosia para los sonidos y agnosia verbal. Las agnosias táctiles conllevan la pérdida de la capacidad para reconocer a través del tacto los objetos y se puede dar como asterognosia. Finalmente, las agnosias somáticas afectan la percepción del esquema corporal. Las unilaterales pueden ser las hemiasomatognosias, la anosognosias de la hemiplegia, la misoplegia y las somatoparafrenia. Y las bilaterales pueden ser autopagnosia, agnosia digital, desorientación derecha e izquierda y asimbolia del dolor. Las agnosias son la pérdida de la capacidad para reconocer o dar significado a los estímulos sensoriales previamente conocidos y se caracterizan porque no hay lesiones o afectaciones en los órganos encargados de la captación del estímulo, sino que el problema radica en el cerebro, al estar desconectada el área de procesamiento sensorial primario del área de procesamiento cognitivo superior. Pueden tener diversas causas, entre las que se encuentra el trauma cráneoencefálico, los accidentes cerebrovasculares, las infecciones o los ataques epilépticos. Estos producen una lesión que deriva en la agnosia de alguna de las modalidades sensoriales, dependiendo de su localización. También pueden ser multimodales y por ende más complejas. Adicionalmente, en algunos casos, dependiendo del hemisferio en el que esté la lesión, la presentación de la agnosia puede variar. Las agnosias se clasifican en visuales, espaciales, auditivas, táctiles y somáticas, y estas últimas pueden ser unilaterales y bilaterales.